Hola y bienvenidos. Esta semana, revisando las fuentes de El Alertado, nos surgió una pregunta central. ¿Cómo se conecta, digamos, una inundación en una ciudad, una decisión judicial en la capital? Y una negociación petrolera internacional. Exacto. Parecen mundos aparte. Hoy vamos a intentar seguir ese hilo para entender las presiones que enfrentan las instituciones, a todo nivel. Me parece un buen punto de partida. Empecemos en Ibagué, en Colombia, porque la ciudad vivió dos realidades que, la verdad, chocan de frente. Sí. Por un lado, tenemos reportes de una emergencia climática bastante seria. Una tormenta que habría provocado deslizamientos, afectando a más de 20 familias. ¿Y al mismo tiempo qué pasaba? Pues, al mismo tiempo, la ciudad celebraba su Día sin carro y sin moto. ¿Qué nos dice este contraste? Es que, a ver, aquí hay una ironía tremenda, ¿no? Totalmente. Mientras la ciudad intenta mitigar su impacto ambiental con una medida, digamos, simbólica, El día sin carro, claro. la realidad climática le golpea la puerta con inundaciones. Es un microcosmos del desafío global. Sin duda. Las acciones locales se sienten pequeñas frente a la magnitud de la emergencia. Y ojo, la tensión social también afloró. ¿A qué te refieres? Se registraron al menos 5 casos de agresiones a agentes de tránsito durante esa jornada. Muestra cómo la presión externa saca lo mejor, y a veces lo peor de nosotros. ¿Y esa presión sobre las instituciones locales? Pues no se limita al clima. En el ámbito judicial, se condenó a 10 años de prisión al exgerente del hospital Federico Lleras por corrupción. Un caso importante. Y casi en paralelo, se informa que Colsubsidio reanuda la entrega de medicamentos a usuarios de la nueva EPS. Una de las aseguradoras más grandes del país. Exacto, después de más de un mes de suspensión. ¿Son solo coincidencias o dos caras de la misma crisis? Para mí son definitivamente parte del mismo problema. A ver. Por un lado tienes la corrupción que desangra los recursos, como en el caso del hospital. Y por otro, fallas operativas financieras gigantes. Como la suspensión del servicio. Que afectan directamente al paciente que necesita su tratamiento, ¿cierto? Son dos síntomas distintos de un sistema de salud que está bajo una presión enorme. Y mientras la justicia ordinaria en Ibagué cierra un caso, la justicia transicional a nivel nacional abre un capítulo inmenso. ¿Te refieres a la JEP? A la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿sí? La JEP, que es el Tribunal del Acuerdo de Paz, imputó a 22 exmiembros de las FARC por el crimen de secuestro. Exacto. Y la JEP no solo avanza en casos clave, sino que está en una carrera contra el tiempo. ¿Por qué? Han pedido con urgencia al gobierno que expida un decreto para reglamentar las sanciones restaurativas. ¿Que no son cárcel tradicional? Para nada. Son el corazón del acuerdo de paz. Trabajos y actos que reparan a las víctimas. Si no se reglamentan ahora, un próximo gobierno con una visión distinta podría, dejarlas en el limbo. Paralizando el sistema. Y a la presión judicial se le suma la económica. Claro. El Consejo de Estado suspendió el decreto que fijaba un aumento del salario mínimo. El del 23% para 2026. Ese mismo. La razón, según citan, es falta de sustento. Y casi simultáneamente, el gobierno declara una nueva emergencia económica. Esta vez en la región Caribe. Sí, por lluvias que según los informes ya dejan más de 250,000 afectados. Parece que los planes económicos se enfrentan a muros, legales y naturales. Totalmente. Ahora, si ampliamos el foco, vemos que mientras Colombia lidia con sus presiones internas, el tablero geopolítico regional se sacude de una forma increíble. Sí. Hay que hablar de Venezuela, porque lo que pasó allí parece sacado de un guión de Hollywood. Totalmente. Estados Unidos autoriza a 5 gigantes petroleros a volver a operar en el país. Chevron, Eni, Repsol, BP y Shell. Pero la historia de fondo es la que impacta. Según The Wall Street Journal, esto ocurre tras una operación para capturar a Nicolás Maduro. ¿Que habría sido planeada con inteligencia artificial? Es una locura. Y negociada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con la administración Trump. Esto cambia las reglas del juego por completo, ¿no? Es un reseteo total y una muestra de cómo las tensiones globales se manifiestan aquí, en nuestra región. No es casualidad que al mismo tiempo, Estados Unidos anuncie el envío del portaaviones USS Gerald R. Ford hacia el Golfo Pérsico. En medio de la escalada con Irán. Exacto. Son piezas que se mueven en un gran tablero,
y que, inevitablemente, afectan el equilibrio en Latinoamérica. Bueno, y no podemos olvidar otras noticias de alto impacto. En Canadá, por ejemplo, un tiroteo en Columbia Británica. Terrible. Habría dejado un saldo de 8 muertos y más de 25 heridos. La presunta atacante, una joven de 18 años, fue hallada muerta. Una tragedia. Ha sido una semana que nos muestra a las instituciones bajo una prueba de estrés constante, desde una alcaldía lidiando con una inundación hasta un sistema de justicia de paz luchando por su futuro. y un continente reconfigurándose por la tecnología y la diplomacia de alto nivel. Y esto, creo, nos deja con una reflexión final. Sí, Cuando estas instituciones, ya sean locales, nacionales, las que sean, cuando se doblan o se rompen bajo la presión, ¿quién siente el impacto primero? esa es la pregunta. Y la respuesta es siempre la misma: el ciudadano de a pie. La familia que pierde su casa por un deslizamiento, el paciente que no recibe su medicina, o la víctima del conflicto que espera justicia. Una reflexión clave para cerrar el análisis de hoy. Para profundizar en estas y otras noticias pueden visitar el portal elalertado.com y, por supuesto, dejarnos sus comentarios. Gracias por acompañarnos.